Me llamo Martina Vega, pero hoy todos me conocen como Abuela Tina. Tengo 84 años y una vida llena de dolor y silencios. Ahora que siento el final más cerca que el comienzo, he decidido contar lo que he callado durante demasiado tiempo. No por venganza, esa llegó a su manera, sino para liberar a la niña que fui, la que durante años gritó en la oscuridad sin que nadie la oyera. Tenía solo 8 años cuando todo empezó. Vivíamos en Mieres, en Asturias, una ciudad cubierta por el polvo negro del carbón, donde la vida se apagaba pronto y el dolor era compañía constante. Tras la muerte de mi madre por neumonía, mi padre Esteban hacía lo posible por mantenernos a flote. Minero experimentado, salía con la oscuridad y regresaba cuando el cielo ya estaba lleno de estrellas. Siempre me dejaba un plato preparado y algunas recomendaciones. Yo, con apenas 6 o 7 años, aprendí pronto a lavar, cocinar, sobrevivir. Estaba sola, pero aún no sabía cuán sola llegaría a estar. Fue entonces cuando llegó el tío Humberto, hermano de mi padre, un hombre respetado, comerciante con un emporio en el centro del pueblo, amigo del cura, elegante, siempre sonriente. Al principio traía pequeños regalos, caramelos, cintas para el pelo, trozos de tela. Le decía a mi padre que me llevaría con él, que me protegería. Mi padre, pobre hombre, le creía. No sabía que me estaba entregando a un depredador. A los 8 años no entiendes lo que te sucede, pero el cuerpo lo sabe. Cuando empezó a mirarme de forma extraña, cuando comenzó a tocarme más de la cuenta, algo dentro de mí temblaba. Me llamaba princesita, me acariciaba el pelo, me abrazaba demasiado tiempo. No tenía palabras para describirlo, pero sentía que no era correcto. La primera vez ocurrió después de misa, un domingo. Me llevó al emporio diciendo que papá había pedido que me quedara a comer. El emporio estaba cerrado, silencioso, impregnado de olores fuertes, azúcar, café, tabaco y especias. Me condujo a la parte trasera, entre los sacos de grano. Sonrió y dijo que quería jugar a un juego especial. Se desabotonó la camisa. Yo no entendía, y luego vino la oscuridad. Cuando terminó, yo temblaba. Me dejó allí y me dijo que, si hablaba, papá se enfadaría y me enviaría lejos. Dios castiga a las niñas que desobedecen, susurró. Es nuestro secreto. No hablé. Tiré los confites que me había dado por el camino. Nunca más volví a comer confites en mi vida. Desde aquel día el tío empezó a venir más a menudo. Con él venía su hijo Diego, de 18 años, estudiante del seminario, silencioso, educado, con aire de buen chico. Al principio me observaba de lejos. Luego, un día, también estuvo presente. Miraba, luego le tocó a él. Era como si el tío estuviera enseñando una maldición que pasaba de padre a hijo, y yo era la víctima designada. Durante 3 años fui el objeto de sus atenciones. Papá no lo sabía. Trabajaba hasta agotarse, y yo, aterrorizada, callaba. En 1952, una explosión en la mina se lo llevó. Recuerdo aún aquel silencio tras el estruendo, ese silencio que solo hablaba de muerte. En el funeral el tío me abrazó delante de todos. Ahora me encargaré yo de ella, dijo. Una semana después, el juez me confió a él. Es el único pariente que queda, explicó. Un hombre estimado. Así perdí también el último refugio. Fui a vivir con mis verdugos. Me acomodaron en un cuartito en la parte trasera, sin ventanas, con una puerta que se cerraba desde fuera. Por la noche oía sus pasos. 1, a veces 2, siempre el mismo guión. Una tortura infinita. La tía Julia estaba a menudo ausente o fingía estarlo. Una vez, al pasar junto a mí, solo dijo, «Un día acabará». Fue todo el consuelo que recibí.
Seguía yendo a la escuela. Era el único lugar donde podía respirar, pero incluso allí no iba mejor. Las notas bajaban, las compañeras se alejaban. Los maestros pensaban que era el trauma de la pérdida de mis padres. Una vez intenté confiarme a la maestra Clara. Le dije que el tío y Diego me hacían cosas. Ella se puso rígida. Luego me acusó de mentir. «Tu tío es un hombre de honor», dijo, «y Diego es un muchacho bien». 2 días después el tío me llevó aparte. «¿Así vas por ahí inventando historias?» Y el castigo fue tan violento que no pude sentarme durante una semana. Desde entonces entendí. Nadie me creería, nadie me ayudaría. Incluso me obligaban a preparar mi habitación para ellos. Sábanas limpias, colonia barata en la almohada. Tenía que lavar todo después con las manos heridas por el jabón de ceniza. La tía veía, pero callaba. Cuando empezaron las menstruaciones, pensé que moriría. Fue Ramona, la criada, quien me explicó qué estaba pasando. Me dio infusiones amargas para evitar un embarazo. Tenía solo 12 años y ya temía quedarme embarazada de uno de mis verdugos. Diego se volvió cada vez más violento, me golpeaba. Una vez casi me rompió un brazo. La noche era una pesadilla continua. A los 14 años había tocado fondo. Una tarde, tras la enésima agresión, encontré queroseno en la cocina. Bebí un sorbo, con la esperanza de que fuera el final, pero Ramona me vio y me salvó. Pero esa, amiga mía, es otra parte de la historia. Desde ahí comenzó mi lento camino hacia la libertad. El tío murió lentamente, consumido por la enfermedad y por una vida de crueldad. Reducido a una sombra, solo en una casa decadente, pasó sus últimos días entre delirios y remordimientos ignorados por todos. La suya fue una muerte triste, solitaria, perfectamente acorde con lo que había sembrado. Yo ya no era la niña asustada de antes, ni siquiera la mujer fuerte que había construido un imperio con sudor y cicatrices. Era algo más. Era una superviviente consciente que había elegido permanecer lúcida, vigilante, presente. No había cedido a la venganza ciega, no había ensañado. Había construido mi justicia pieza a pieza, con la frialdad de quien ha visto el fondo del abismo y ha decidido ascender sin perder su humanidad. Aquel día, al dejar la casa de campo, el cielo estaba gris, pero el aire era ligero. Aún no sabía qué vendría después. Solo sabía que había cerrado un capítulo. Rafael, mi primo, el hombre que había contribuido a destruir mi infancia, se había quedado en la granja. Con el paso de los años se había doblegado bajo el peso del trabajo y de la soledad. Se había convertido en una sombra, encorvado, silencioso, envejecido antes de tiempo. Tras la muerte de su padre, incluso el último resquicio de autoridad al que se aferraba se había apagado. No quedaba nada en él salvo un gris apagado y carente de ambiciones. En el funeral el tío me abrazó delante de todos. «Ahora me encargaré yo de ella», dijo. Una semana después el juez me confió a él. «Es el único pariente que queda», explicó. «Un hombre estimado. Así perdí también el último refugio. Fui a vivir con mis verdugos. No me defino una santa. Sé que planeé una venganza fría, despiadada, pero también sé que lo hice sin violencia, sin sangre, sin destruir vidas inocentes. Mi mayor satisfacción no fue el castigo infligido, sino el sistema creado para evitar que el mal se repitiera. Cientos de niñas, en casi 30 años, han encontrado un refugio, una nueva esperanza, un futuro, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que da sentido a mi dolor. Cuando me preguntan si me arrepiento de lo que hice, respondo así. No estoy orgullosa de todo, pero repetiría cada una de mis decisiones, porque nadie, y digo nadie, había hecho justicia por mí. Tuve que crearla con mis propias manos, y cuando el Estado, la Iglesia
y la sociedad te abandonan. No te queda más que convertirte tú en la ley, la voz, la madre de ti misma. La historia de Martina Vega no es solo un testimonio de supervivencia, es una lección de transformación radical, un ejemplo de cómo, incluso desde la oscuridad más negra, pueden hacer una luz capaz de iluminar otras vidas. Y yo, hoy, con mis arrugas, mis cabellos blancos y mi voz firme, soy la prueba viviente de que ninguna cicatriz es inútil si se utiliza para proteger a los demás. Y si esta historia te ha tocado, escríbeme en los comentarios. Cuéntame si tú también tienes un secreto que pesa. Y si no puedes escribir, permanece, escucha, comparte, suscríbete. Sí,